escuchan a Cata de Libros. Quiero contarles que ya estoy con mi primer invitado en piso. Vamos a tener, atención, porque vamos a tener una clase magistral realmente, creo yo. Vamos a estar conversando con el doctor José María Chaín, que viene a presentarnos su libro acerca del parricidio. Esta obra magistral realmente, la empecé a leer y me quedé enamorada, se las recomiendo. Nació en Santa Lucía, así que bueno, venimos de la misma ciudad. Le contaba también fuera del aire que también nací en la ciudad de Santa Lucía y cómo uno tiene, ¿no?, ese aprecio por la gente que viene desde la misma tierra, de la misma ciudad. Bueno, él es especialista en psiquiatría, también se dedica al estudio de la práctica de psicoanalítica y es miembro de la Biblioteca Analítica de Corrientes desde 1998. Esta es su quinta obra literaria, pero miren lo que es este libro. Ustedes no se imaginan la información que hay en este libro, así que bueno, esperemos poder aprender mucho de él el día de hoy. Bienvenido, José María, Cata de Libros. Hola, Perla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, José, ¿cómo surge la idea de escribir acerca del parricidio? Bueno, lo que yo intenté hacer con esta novela que le di, formé como una idea de que creo una obra literaria y estoy hablando de que es lo mío, sería algo así como una novela disfrazada de ensayo, que es lo que busco, ¿no? César Aira decía lo mismo, que lo suyo, decía al revés, digamos. Sí. César Aira, un gran escritor contemporáneo, decía, argentino por supuesto, decía: se dice que la película El Ciudadano Ilustre se hizo en honor a él, a esa teoría. O sea, es un escritor no tan conocido popularmente, digamos. Decía que sus novelas eran ensayos, Novelas disfrazadas. Ensayos, exacto. Sí. Que sus novelas eran ensayos disfrazados de novelas. Lo mío sería una novela que está disfrazada de ensayo, digamos, porque lo que busca es colocar ahí más de 25 y casi 30 años ya de experiencia no tanto en la práctica como en el estudio de la teoría psicoanalítica, digamos, Sí. ¿no? Pasando por Freud, por Lacan, digamos, por los que traen esta teoría, que son psicoanalistas como Miller, como Germán García, digamos. Bueno, a través de todo eso, tomo en esencia, digamos, algo que Freud toma como base central de su teoría, que es, digamos, entre otras cosas, el complejo de Edipo y la cuestión de la muerte del padre en la constitución de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Podemos desglosar el título de algunos capítulos? Por ejemplo, el mito trágico de cómo se crea el héroe. Rememora tus inicios. Bueno, volviendo, digamos, a Freud, que es el que crea todo esto, digamos, él tiene dos pasiones, ¿no? Una es la medicina y otra es la literatura. Y con eso yo creo, con otros contenidos teóricos más, él forma, digamos, lo que es el psicoanálisis, ¿no? Inventa, por decirlo así, el psicoanálisis. Y él dice en una de sus obras, que es Dostoyevski, El parricidio, que no es azaroso que tres grandes obras de la literatura mundial tengan como base la cuestión del asesinato del padre. Y entre ellos nombra, bueno, hace 2500 años que se escribe la tragedia del Edipo Rex, que escribe Sófocles, digamos, uno de los grandes escritores de las tragedias griegas. Los otros eran Eurípides. Y lo que señala ahí, digamos, que el Edipo como lo que va a ser luego su complejo de Edipo, y la cuestión de la muerte del padre, digamos,
como un estatuto para poder, digamos, superar esa cuestión, ¿no? Se me viene algo rápido, quizás es muy básico, pero... Y bueno, te explicaba que en la tragedia del héroe, Ajá. es una tragedia, son, digamos, justamente la tragedia donde alguien, el padre, el abuelo, en la época antigua, intentaba, digamos, a través de la expresión de un oráculo que sabían que como es lógico de pensar, ¿no?, el hijo iba a reemplazar al padre o lo iba a asesinar, estos padres, estos hijos, estos padres o estos abuelos tenían un intento filicida, es decir, de destruir a aquel que lo iba a reemplazar en algún momento. Y hay varias tragedias, digamos, no solo el Edipo Rex, también está mucho anterior a eso, casi 2000 años anterior a eso, está la tragedia de Gilgamesh, por ejemplo, después están el de Ciro, el rey de Persia, y que tienen más o menos el mismo contenido, digamos. Un padre o un abuelo que intenta destruirlo, hasta llegar incluso a la de Moisés, digamos, ¿no? Donde también el héroe, en cierta forma, es condenado y alguien lo salva. Entonces él aparece y hay como una redención o una venganza luego. Bueno, y bajando un poquitito más a lo actual, a lo cotidiano, ¿no? Para tomar esto como ejemplo, y quizás, como decía, sea muy básica la asociación, pero quiere decir que si de repente, no sé, mi padre fue médico y yo estudio medicina, ¿no logré matarlo de alguna manera? Sí, depende, digamos, de qué... de cuáles son... Porque tenemos siempre como ese ejemplo a seguir, claro, ¿no? Uno siempre se identifica toma lo que Freud decía, un ideal del yo, es decir, Freud hablaba de un yo ideal que es algo imaginario, que es dónde nos ponemos nosotros para que los otros nos miren o qué es lo que vemos de nosotros, digamos. Y después tenemos un ideal del yo, que es aquello que surge de una identificación con una referencia de afuera. Algo que había dicho ya acá el doctor Polo, digamos, Schopenhauer decía que yo busco en mi interior qué es lo más íntimo que tengo yo, y lo que veo es que allí donde, en lo más profundo, veo que son cosas que ven de afuera, como corresponde, ¿no? Claro. El sujeto primero se enamora de su propia imagen, o sea, tiene una conducta que es lo que Freud llama el narcisismo, ¿no? El ideal es su propia imagen. Y en cierta medida no es malo. Bueno, pero llega un momento en que la sociedad, digamos, te pone una referencia de afuera, que te ponen primero tus padres, después la sociedad educativa, y esa referencia de afuera, digamos, viene, digamos, y que puede ser un referente que supera mucho las expectativas que uno puede tener como persona, en el sentido de que uno nunca va a poder compararse en su vida a lo que es ese referente que te introdujeron. Y ahí, como es algo que viene de afuera, digamos, puede generar cierta frustración y cierta impotencia. O sea, si es como cuando se dice el maestro supera al alumno. Si eso sucede, no hay problema. Pero si no, ahí vienen, digamos, las cuestiones de... ¿Y cuál es el límite entre el narcisismo y el amor propio, por ejemplo? ¿Hay en alguna medida que ser un poquito narcisista o no? Yo pienso que ahora están muy sobrevaloradas las cuestiones de la autoestima, pero es lógico, digamos. Es lógico pensar que uno tiene que estar enamorado en cierta forma de su imagen. O sea, ya sea de su yo ideal o su ideal del yo, digamos, ¿no? Pero esto es lo que se dice por ahí, de lo que uno está enamorado, de lo que es de uno, de lo que uno acepta o le causa satisfacción, muchas veces también viene de afuera. Ese es el concepto que los lacanianos toman como de intimidad, que es lo más íntimo que uno tiene, pero que en realidad le viene de afuera. Impresionante. Bueno, aprende a volar si deseas ser reconocido. Después otro capítulo, el capítulo 21, Crimen y castigo, sufre tu culpa, cual pichón
Raskolnikov. Sí, resígnate ahora, todo llega. Bueno, impresionante. Freud decía, digamos, Sí. que además de esto, que el Edipo Rex, las otras dos obras literarias universales, digamos, de fama universal, eran el Hamlet shakespeariano, digamos, de William Shakespeare, Sí. el Hamlet, rey de Dinamarca, digamos, donde se pasa de la tragedia griega, donde no hay un más allá, digamos, donde no hay una culpa del más allá, a la tragedia cristiana, digamos. Porque a Hamlet le matan al padre, digamos, aparece el fantasma y el fantasma está sufriendo en el más allá porque murió de una manera indigna, por así decirlo, o lleno de pecados, digamos. Claro. Entonces Hamlet busca la venganza. No voy a exfoliar esto porque tiene 500 años ya la obra, pero es considerada como la obra más genial, digamos, de la literatura mundial, ¿no? Hamlet, príncipe de Dinamarca, digamos. Sí. Hasta que él pueda ejecutar su venganza, pero cuando ejecuta su venganza también muere, digamos. Y la tercera obra es esto a que vos te haces referencia, del autor por lo menos, que es donde Freud habla, hace un prólogo de los hermanos Karamazov, Dostoyevsky y el parricidio, y donde habla de la tercera obra que para él, digamos, que la escribe Dostoyevsky a finales del siglo XIX, es la obra póstuma de él, donde también se habla del parricidio, donde la imagen del padre ya no es una imagen de un padre rector, de un padre, se decía el padre legislador, aquel padre que representa en cierta forma la ley, lo que es bueno, sino un padre como el de los hermanos Karamazov, que es un padre totalmente ya que va disolviéndose, es un padre, digamos, lleno de fallas, de errores, y es un mequetrefe, por decirlo así. Entonces, esa idea de que en nuestra sociedad actual hay una decadencia de la figura del padre de antes, digamos, y eso genera, digamos, como una búsqueda de quien represente esa ley, o al menos que dé testimonio de su vida, digamos, como algo, digamos, a seguir, digamos, ¿no? Como un ejemplo a seguir, por ejemplo. José, ¿y a quiénes recomienda que lean este libro? ¿Quiénes pueden leerlo? Porque yo creo, lo poco que fui leyendo, hay que estar muy informado, porque además te lleva a generar el desenglosar, ¿no? De ir a buscar, de googlear. Es una especie de diccionario, de manual. Y algo así, como te dije, es como una novela disfrazada de ensayo. Bueno, pero para venderlo un poquito más, bueno, ¿qué más encuentra el lector en el libro? Bueno, encuentra una relación también entre padre e hijo, que sería podríamos hacer una comparación entre un maestro y un alumno en la formación del psicoanálisis, que es uno de los lugares donde sigue todavía existiendo esta cuestión de la aparición del maestro, digamos, ¿no? Hay en algunas ramas de la medicina que todavía está eso, digamos, ¿no? Ahora es como que se hace un maestricidio de la gente, digamos, ¿no? No solo que los movimientos femeninos procuran un patriarquicidio, sino que también, digamos, hay como una caída de la imagen del maestro como aquel que tiene la razón, digamos, que tiene la base de la experiencia, ¿no? Entonces... ¿Eso es bueno, es malo? Y es la realidad actual, digamos, es como, ¿no? Es como que todo pasa porque esta cuestión de la inteligencia artificial, o que todo se encuentra en Google, digamos, un poco como dicen ahora, si Dios no existe, pero atiende en Google, tiene su escritorio en Wikipedia, digamos, todo se encuentra ahí, ¿no? Entonces, pero me perdí un poco. No, me encanta porque aparte estamos abordando varios temas. La cuestión, bueno, y entonces, digamos, intento, desde una óptica totalmente, digamos, supongo que bien informada, porque hace 20 años que lo viene formando, me vengo formando en esto, como se hace un ensayo, digamos, intento darle esta forma de novela para que pueda ser más entretenida los textos, el texto, digamos. Yo recuerdo que no se sabía cómo que enseñar filosofía a las nuevas generaciones, entonces creo que era un sueco, hace El mundo de Sofía. Y entonces hay como una novela donde va explicando, digamos, las distintas teorías filosóficas, y
Lo recomiendan como la introducción, si claro, te interesa. Para alguien que quiere, digamos, como esto sería como algunas teorías psicoanalíticas para principiantes, porque yo pienso que está bien, o sea, como yo le dije, hay un punto de vista subjetivo, pero siempre, digamos, intentando ser bien informado, digamos, y con cierto estilo para que la persona pueda entenderla e inclusive pueda agregar cosas, digamos, claro. si le parece, ¿no? ¿Cuánto le llevó a escribir este libro? Y mirá, no sé, la idea uno la tiene siempre ahí dando vueltas y cuando se pone a escribirlo, bueno, me habrá llevado 1 año y medio, 2 años. Ah, pero bien. ¿Cuántas páginas tiene? 550. 550 páginas. Sí, voy poniendo, también puse cosas de otros escritos donde lo fui adaptando, digamos, cuando he visto que tenía cierta lógica y coherencia, digamos, con el escrito de base, ¿no? Bueno, ese maestro y ese alumno se ponían de acuerdo en todo, digamos. O sea, el alumno aceptaba al maestro como el discípulo al maestro, ¿no? Sí. Siempre cuando viene ese mensaje invertido, o sea, hay una película donde se muestra al gran maestro oral que es Jesús, digamos, y que dice, yo vengo a dejar la ley de la piedra y le voy a poner y voy a enseñarle lo que es la ley del fuego, la ley en base al fuego, que es la ley escrita en el fuego, que es la ley del amor. Y Juan, el discípulo más joven de él, le dice, yo vengo aquí porque creo que la ley escrita en la piedra ya como es, ya está, que ahora los seres humanos necesitan la ley que está escrita en fuego. Y se ve en la imagen de Jesús, que para gran parte de la creencia es el Hijo de Dios, digamos, como que él recibe con satisfacción lo de su discípulo, digamos, o sea, está escuchando sus mismas palabras, pero desde la boca del discípulo. Claro. En este caso, el enfrentamiento entre alumno y maestro, por decirlo así, digamos, es que en un momento él pone en duda el beneficio que tuvo la imagen del padre de la patria en nuestro país. Y ahí está uno de los temas centrales, digamos, es decir, que todos los que siguieron una moral sanmartiniana terminaron, no de mala manera, pero no pudiendo superar los intereses corporativos de nuestra patria. Y nuestra patria está como en una actitud de constante decadencia, porque ese padre que se fue, digamos, tenía una moral insuperable y donde los hijos que no pudieron... Se perdió la figura. Se perdió, sí. Yo creo que se perdió su moral, digamos, ¿no? Su moral. Que nos quiso dejar, porque la historia de él, digamos, no tiene tacha. Claro. O sea, buscan en esta época sobre todo los revisionistas y ven, digamos, que es tal cual, digamos, o sea, era un guerrero brillante, era un hombre austero y donde tenía una moral, digamos, que llegó a ser insuperable, como una especie de lo que nosotros hablamos de super yo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, todo el pueblo... Yo no estuve de acuerdo en algo que vi hace poquito, mirando a Bolívar. Hay una parte en la historia... Hay una parte en la historia que... No quiero que nos vayamos por las ramas, ¿no? Pero está bien. Hay una parte en la historia donde él plantea que como Perú era una sociedad muy complicada, armar una monarquía ahí con un rey, con un príncipe de Europa, donde querían desterrar a todos los europeos de América del Sur y bueno... armar, porque hay varias teorías. Él planteaba eso, según lo que vi, leí. ¿Bolívar o San Martín? San Martín. San Martín quería un rey... Una monarquía en Perú. En Perú, de un rey europeo. Sí, un príncipe europeo. La idea, porque ¿cuál era? Sí. Lo importante era, para mí fue genial eso también, digamos, lo importante era sostener la emancipación de América. En ese momento, los ejércitos estaban sin hombres, sin fusiles, y al caer al perder Napoleón su importancia, digamos, los reinos europeos empezaron a recuperarse y por ahí querían volver a ser colonias. Claro. Sí. Entonces la idea era esa, digamos,
Bueno, qué cuestión de perspectiva, cómo usted lo ve de otra manera. Buscar una triaca, un antiveneno para que no nos invadan de vuelta, porque no había posibilidad de defenderse en ese momento. Si con los que estaban aquí ya, sin, digamos, la presencia del rey en ese momento, eran luchas encarnizadas. Sí, la única persona que no perdía tantos hombres porque era un estratega era San Martín. Lo de Bolívar eran masacres, digamos. Sí, totalmente. Las peleas que había, ¿no? Entonces, así que bueno. La idea era, digamos, tratar, porque hasta era políticamente muy vivo, digamos. Hay cuestiones que él le daba también una importancia a la política, ¿no? No vamos a empezar a hablar de San Martín porque no es la idea, digamos. Sí, pero lamentablemente estamos al aire, José, y tenemos que continuar con las entrevistas. Todo tenía una razón, digamos. Entonces la razón era buscar que venga un príncipe europeo para que los europeos que estaban queriendo volver a recuperar sus colonias Totalmente, todo depende de cómo... Desembarcaba un ejército de 18.000 hombres y no había con qué detenerlo, digamos. Cómo está armado en el contexto que se muestra también, o cómo se escribió la historia. Cada texto tiene su contexto. Es verdad. La editorial de contexto, por decirlo. Sí, a mí me vendió como algo negativo, pero usted me hizo cambiar de opinión ahora, así que bueno. Y es el contexto, es el texto en el contexto, digamos. Es así. José, creo que nos ha quedado corta la entrevista y que sería bueno invitarlo nuevamente, quizás hacer una grabación, de poder charlar más distendidos de lo que significa. Esto del vivo me hizo titubear, digamos. Este libro y además también poder profundizar un poco más, porque yo considero que hay que estar muy bien preparado para hacerle una entrevista a ese nivel. No es para tanto. Así que bueno, acerca del parricidio, de Editorial Contexto, este magnífico libro a estudiantes de psicología se los recomiendo, y también a aquellos que quieran aprender un poco más, no sé, tiene de todo, tiene filosofía, grandes libros, sí. Que después Lacan agrega ya con esto de la caída, de la imagen paterna, de la disolución, de la imagen de ese padre, digamos, rector, a un padre que se vuelve por ahí amigo, un poco disoluto. Lacan trae el teatro de Caudel, donde habla del padre humillado, justamente una de los títulos del teatro de Caudel se llama El padre humillado, digamos, donde es un padre que se muere ya de miedo, digamos. O sea, no es asesinado por el hijo, sino que se muere de miedo por el hijo. Hay una especie de sainete donde se le dispara una pistola que no tiene cartucho y el padre muere de susto, digamos. Bueno, vamos a comprometerlo al aire y nos tenemos que ir, lamentablemente, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado. Le pedimos disculpas, José. No, por favor, muchas gracias. Acerca del parricidio, un libro fantástico realmente, una clase magistral de todo se va a encontrar acá, porque se nota que el señor José, el doctor José, es un gran estudioso de la historia, de la filosofía. Así que bueno, vamos a ir a seguir. Un gran lector. Ahí está. Y vamos a hacer una cata literaria también con el libro de José. ¿Qué te parece, Diego, si vamos rapidito a una pequeña pausa? Y atención del otro lado, que enseguida el maestro...